Cordial saludo. Este trabajo es la etapa 2, fundamentación conceptual del curso Psicología Política. Es presentado por John Freddy Castrillón García, Dora Carolina García Mesa, Elizabeth Henao Álvarez, Edwin Fernando Mazo Manrique, JD Geraldine Velázquez Henao. Somos del grupo 89. El programa de psicología, nuestra docente es la profe Viviana Marcela Angarita López. Somos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. A continuación vamos a hacer un conversatorio sobre algunas preguntas. La primera dice, ¿qué entiende por psicología política? Entonces, personalmente, yo por psicología política entiendo que son todo ese conjunto como de creencias, comportamientos que tienen las personas, todas esas ideas, todos esos pensamientos, esas opiniones que tienen con respecto a la política. Ahí se incorporan pues todos los temas de política y cómo influyen estos en las emociones, en los procesos cognitivos frente a todos estos temas de política. Además de lo que dices, compañero, se puede anexar que es la rama que estudia los factores psicológicos, cómo influyen en los comportamientos, como lo decías, en las creencias, en las actitudes, en las decisiones que se toman tanto a nivel individual como en los grupos sociales. Correcto. También quiero destacar que pues estos temas de la psicología política, pues sí, como dicen los demás compañeros, pues tienen la relación entre la psicología y la política, que se trata de entender cómo los factores psicológicos influyen en la política y viceversa. Pero también quiero recalcar algunos temas claves que incluye como la personalidad política, que la motivación política, la percepción, la identidad y pues también la comunicación política. Ya que como sabemos esta busca pues mejorar la comprensión en este campo, entre la psicología y pues lo político. Como segunda pregunta tenemos la siguiente, ¿cuál es el objeto de estudio de la psicología política? Bueno, listo. Cuando nos referimos al objeto de estudio de la psicología política, yo me voy a referir a un contexto en el que nos habla Marica Montero, donde ella nos lanza una pregunta y nos dice, ¿para qué la psicología política? La autora presenta, digamos, cierta angustia, cierta preocupación de cuáles realmente son los propósitos y los alcances de la psicología política, qué está estudiando, a qué se dedica y a qué se dedica un psicólogo. En palabras de Montero, empezamos diciendo que mucha de la psicología política deriva de una psicología social orientada hacia el conocimiento de los fenómenos políticos y que a eso le pueden sumar otros tipos de psicología, por ejemplo, la psicología clínica, cuando hay una patología en algún líder referente. Frente al objetivo de estudio, algunos autores son más críticos, por ejemplo, Trognon y Laure expresan que no hay una psicología política, sino una psicología social de la política, y es por eso que algunos autores también, como Krosnick, empiezan a fundamentar por qué no crear una psicología política propiamente dicha con sus mismas teorías y no necesariamente extrapolar teorías de otras ramas de origen psicológico para contextualizarlas en un campo político. Claro, compañera, pues ahí siguiendo lo que usted dijo, yo hago un aporte muy valioso y es, son cómo esos comportamientos electorales, por decir algo, influyen en los procesos psicológicos de las personas, en los fenómenos políticos, cómo esos comportamientos generan algunas emociones o motivaciones con respecto, digamos, al voto, puede ser.
Bueno, como tercera pregunta, entonces tenemos, ¿cuáles son los temas de análisis y principales líneas de investigación de la psicología política? Tenemos entonces dentro de los temas como tal de análisis dentro de la psicología política, el comportamiento electoral, lo que explicaba ahorita un poco el compañero acerca de cómo influye la psicología política dentro del voto. Contamos con las actitudes y las creencias políticas, que son las creencias que se van formando a lo largo de nuestras vidas y que hacen parte de esa psicología política que influye en las decisiones de los individuos. Contamos con la psicología del liderazgo político, las ideologías políticas, que son las que nos influyen o que como tal nos imparte la sociedad para que nosotros seamos quienes somos continuamente. Y contamos también con los conflictos políticos y sociales, que son esos temas como neurálgicos dentro de las sociedades, que puede verse como el tema de la violencia, las creencias que hacen parte de esa violencia que vivimos tan latente en Colombia. Líneas de investigación, se conoce también la psicología del voto, que esta busca la manera de conocer las emociones, los valores personales que afectan la toma de decisiones durante las elecciones, además de la identidad política, que como el género, la religión, la raza y algunos más aspectos afectan las preferencias políticas. Y también el impacto de los medios de comunicación, que pues es conocer cómo las noticias, los mensajes, las redes sociales y muchos grupos influyen en la percepción política. Bueno, con respecto a los temas de análisis de la psicología política, yo quiero recalcar que pues este tema pues analiza la personalidad de líderes políticos, también como las motivaciones políticas, como dijo la compañera también de la percepción de la realidad política y la identidad política, que vendrían siendo como los partidos y las ideologías. También está el lado de la comunicación política, que vendría siendo el lado de la propaganda y la manipulación en este ámbito, así también como pues la toma de decisiones políticas y los movimientos sociales y las protestas. Bueno, siguiendo ahí con lo que dice la compañera, tiene mucha razón en esto. Yo añado algo muy importante que son unos aportes que hizo el Congreso de la Sociedad de la Internacional de Psicología en Santiago de Compostela en el año 1994, el cual describe algunas líneas de investigación, por ejemplo, como el autoritarismo, las relaciones internacionales, la xenofobia, que es como el miedo o el rechazo y el odio a los extranjeros, también digamos, a esos conflictos que habían en esa época entre Cuba y Estados Unidos, los conflictos políticos, la democracia en América Latina, la resolución la toma de decisiones. Entonces, además de estas líneas de investigación, habían otras líneas que gracias a los aportes y a los estudios de los manuales de la disciplina del autor llamado Deus, él hizo como unas investigaciones donde miró o sacó de los manuales esos de psicología, sacó algunas líneas de investigación, lo cual, digamos, es, por ejemplo, el individuo como autor político, que incluye, pues, como problemas que se interesan por las consecuencias de los comportamientos políticos individuales, también de los movimientos políticos. Hubo como estudios que hicieron los individuos de cómo interactuaban
para los cambios sociales y culturales. También el poder, el político o el poder. Allí se habían pues estudios de líder, habían estudios de liderazgo político, estudiaban también sobre la personalidad de los hombres y mujeres en cuanto a temas políticos, como por ejemplo el voto. Habían también como unas coaliciones y estructuras políticas como las interacciones entre los contextos políticos. Sí, como por ejemplo, pues ya que habla del voto, que es un comportamiento electoral, pues también ahí vendría siendo la participación en movilizaciones sociales, la desconfianza de los gobernantes, o también, por ejemplo, como también lo mencionó sobre las relaciones internacionales, que son como las relaciones entre los países, que eso también pues tiene que ver con el comportamiento político, ya que pues es un tema de análisis también que se incluye en estas líneas de investigación, así como los conflictos, por ejemplo, que la guerra nuclear o el militarismo, el terrorismo, los conflictos armados, que es un tema que se ve bastante acá en Colombia. También tenemos como la toma de decisiones en estos procesos políticos, las percepciones sobre el desarrollo y mantenimiento de las percepciones políticas. También tenemos la personalidad de los líderes en este ámbito político, el liderazgo también, entre otros análisis de la línea de investigación. Vamos con la siguiente pregunta. ¿De qué manera la psicología política puede contribuir hacia el fortalecimiento de procesos comunitarios? Para dar la respuesta a esta pregunta, Bueno, es ¿cómo muy importante reconocer, digamos, los marcos teóricos. Es importante tener en cuenta esos marcos teóricos, los fundamentos teóricos, los autores de la psicología comunitaria, como Julián Rapaport, como, digamos, Marisa Montero, que hicieron muy buenos aportes para la transformación social comunitaria. Digamos, hicieron unos aportes bueno, de qué manera la psicología política puede ayudar como a esos procesos comunitarios, también por el empoderamiento comunitario, de ayudar a impulsar el poder comunitario pues en los individuos, la participación ciudadana, las decisiones políticas que en sí favorecen a la comunidad. También la educación y concientización. Es muy importante saber y entender o darle saber a las personas los derechos y responsabilidades que ellas tienen, la formación de habilidades de liderazgo. Es bueno pues también educarlos en ese sentido, la promoción de la cultura de la democracia, la resolución de conflictos, siempre como estar pues ahí promoviendo el diálogo y la cooperación pues como entre los diferentes grupos. Justo que hablas de Montero, ella en su texto que se llama Fortalecimiento de la Ciudadanía y Transformación Social, encuentra entre la psicología política y la psicología comunitaria, ella hace un paralelo. Ella habla sobre cómo se puede establecer un puente entre lo que puede ser la psicología política y cómo eso la puede aportar a la psicología comunitaria, y cómo pueden converger en una misma. Montero es muy clara en decir que cuando se habla de comunidad, se habla de una institución política y por lo tanto en un espacio político donde convergen muchas ideas, una diversidad cultural y una diversidad social. Unas ideologías entonces cuando empieza a reunirse, eso se busca en la comunidad, un bienestar colectivo. Entonces hay una transformación social. Por ejemplo, lo que nos habla Susana Villavicencio, habla de una civilidad y todos esos fenómenos necesariamente tienen que estar arraigados en una dimensión social y una dimensión política. Qué valioso aporte, compañera. Contribuyendo como tal a lo que nos compartes,
se puede anexar también que la psicología política puede contribuir por medio del fomento de la participación política y comunitaria, por medio de la promoción y la cohesión social, por medio del desarrollo de liderazgos comunitarios efectivos, además también por medio del fortalecimiento de la confianza social. Sí, así también como la resolución de conflictos, que pues puede proporcionar herramientas y estrategias para la resolución de conflictos y la negociación en contextos comunitarios. También el fomento de la cohesión social, que pues ayuda a fomentar la convivencia pacífica en la comunidad, promoviendo pues la comprensión y el respeto entre diferentes grupos y sectores comunitarios. O también pues el análisis de opinión, que pues ayuda a analizar la opinión pública y las tendencias de la comunidad, pues proporcionando información valiosa para la toma de decisiones. Vamos con la última pregunta que dice, ¿cómo la psicología política puede ser un instrumento hacia la construcción de perdón y reconciliación en un escenario posconflicto en Colombia? La psicología política puede desempeñar un papel muy importante en la construcción del perdón. Esto puede ser y puede fortalecerse por medio de reparación emocional. Esta reparación emocional facilita el manejo de emociones como es el resentimiento, la desconfianza y el miedo, buscando promover el entendimiento mutuo. Y también se tiene en cuenta el diálogo y la mediación, que son supremamente importantes pues, en este tema, donde se ofrecen herramientas para fomentar el diálogo entre todos los actores que padecen de la violencia, tanto víctimas como victimarios, creando espacios seguros para la escucha activa y la expresión. Claro, claro, Fernando. Es muy importante esa parte que usted señala ahí del diálogo. Es importante pues tener en cuenta la promoción del diálogo y la empatía. ¿Para qué? Para generar, digamos, espacios de diálogo, de reconciliación, talleres, actividades que involucren pues como a todos los actores sociales que estuvieron o no, digamos, inmersos en, en temas pues de conflicto armado. La comprensión mutua también es importante y generar pues como unos lazos de conexión para, digamos, crear un puente que nos lleve a dividir las diferencias y a unir como a las personas para ese tema pues del perdón y la reconciliación. También es muy importante los procesos de memoria colectiva. Escuchar a las personas es muy importante porque de ahí ellos dicen muchas cosas pues, que les sucedieron con respecto al conflicto armado y también pues como validar todas esos relatos que las personas pues tienen. También como la educación, la importancia pues de educar a las personas, la importancia pues de como del perdón, invitarlos a generar pues valores de paz, a justicia y respeto por los derechos humanos. También es importante pues, como el análisis de las políticas públicas. En ellas se puede pues como promover todo ese tema de la justicia transicional, también pues como la creación de programas que integren o reintegren a estas personas que son firmantes de paz, que son pues como los demovilizados de esos grupos acá en Colombia. A esto se le suma, compañero, entonces, ya que como mencionabas como un poco acerca de ese recuerdo de los integrantes de las comunidades, aquí podemos entonces abordar las heridas emocionales colectivas que son tan importantes dentro de una sociedad. El comprender de dónde provienen como tal tantos conflictos es entrar a mirar esas heridas que se han desarrollado a lo largo de la historia, más en Colombia,
donde se vive el conflicto armado, esas heridas que provienen muchas veces desde el hogar y Pero es que que mire, son mire, desarrolladas a lo largo de las vidas, pues de la vida como tal en sociedad, y que terminan siendo un conflicto para una comunidad. mire compañeros, la importancia de lo que nos está enseñando la psicología política en este tema, en el diálogo y la mediación, que normalmente uno como ciudadano colombiano del común espera esas oportunidades de reconciliación para las víctimas. Nos está enseñando que los victimarios, o sea, los que cometieron el error, también tienen los mismos derechos. A muchos no nos gusta, a muchos nos gusta, pero hay que entender eso, que todos tenemos los mismos derechos. Unos cogieron un camino por donde no era, otros asumieron las malas decisiones de esas otras personas, pero igual la psicología política nos encaja a que todos tenemos ese relación. Sí, totalmente de acuerdo en todos los puntos, pero también considero que pues una herramienta para la construcción de el perdón y la reconciliación en Colombia, pues también es importante el desarrollo de estrategias de intervención a través de pues la psicología política, ya que pues a través de estas estrategias se pueden pues desarrollar estrategias de intervención que aborden las secuelas psicológicas del conflicto, pues promoviendo la sanación individual y colectiva. Todo esto pues por medio, como dice el compañero, por medio del diálogo y la empatía, las dinámicas sociales, la identidad colectiva, ya que pues como sabemos en la psicología pues básicamente también hay que tener intervenciones de desarrollos para estrategias que nos puedan ayudar en todos estos conflictos. Sí, es verdad, como dice la compañera, pues eso en conclusión, esto es digamos, una reflexión de la psicología política y los aportes que hace, digamos, a todos esos temas de conflicto armado, a esos temas en relación con la psicología comunitaria, con el propósito de ¿qué? De llegar en conjunto con la psicología comunitaria a una transformación social para el bienestar y el cambio, digamos, de buena forma para un país como Colombia, que tanto necesita de la psicología política y también de la comunitaria. Y también como de los diálogos, porque es muy importante, como lo hablamos anteriormente, o sea, como el diálogo y la empatía. Bueno, compañeros, muchas gracias por la participación. Y no, pues que estén muy bien. Tengan una feliz noche. Muchas gracias. Gracias, igualmente. Muchas gracias.